En la página de la Secretaría de Hacienda también podemos solicitar justamente cómo van estas cuestiones de la disciplina financiera y de la contratación de deuda. Si entran ustedes a la página, se pueden ir hacia acá abajo. Y en acciones y programas, o acá directamente en el menú, acciones y programas, tenemos esta parte de la disciplina financiera de estados y municipios. En esta parte, bueno, aquí nos dice de qué se trata. Nos vamos al inicio. Y aquí nos da justamente un menú donde podemos consultar este registro público que decíamos que tienen que llevar a cabo, un sistema de alertas, que es el que ahorita vamos a ver, la normatividad relativa, es decir, ahí vienen todas las leyes que tienen que cumplir para poder contratar esta deuda, algunos materiales de apoyo. En este sistema de alertas, nosotros podemos ver por año, a partir de 2016, cuáles son los niveles de deuda contratada. Entonces nos vamos ahí al estatal, leen ustedes por supuesto lo que hay, se presenta por trimestres y tenemos estos semáforos que nos van diciendo y tienen aquí su indicador. Acá tienen la metodología, ¿no? Información de las variables para cada indicador, la descargan, le echan un ojito y nos da los resultados del sistema de alerta, además de un PDF específico que nos explica cuáles son estas deudas y obligaciones contratadas por los estados. Y vean, aquí tenemos, por ejemplo, en rojito Chihuahua, que ya tiene un nivel de endeudamiento, dice, deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición. Ya está en semáforo rojo, ¿no? Ya es muy alta, 146.4%. Y así tenemos todos. También se puede consultar el sistema de alertas por municipio. Aquí está. En particular, se integran los municipios que han contratado deuda pública y que pudieran tener información importante que declarar. Aquí miren, por ejemplo, incluso se marca, no entregó información suficiente para llevar a cabo la medición. Aquí de plano no entregó información. Entonces, es una forma de ir a ver quién está en rojito. En Guerrero, Chilpancingo de los Bravo, pero está con datos de 0%, pero dice obligaciones a corto plazo y proveedores contratistas sobre ingresos locales. Y a lo mejor es justamente las deudas a proveedores, ¿no? Eso también es interesante. Ver cómo están Durango en Vicente Guerrero en Durango. Jalisco, Tonalá. Y bueno, eso es en materia de deuda, ¿no? Estos semáforos financieros justamente se crearon a partir de esta obligación que tienen de registrar esas solicitudes de deuda ante los congresos locales, pero también ante el Congreso, ante la Secretaría de Hacienda a nivel federal, para poder saber justamente cuál es el nivel de endeudamiento que tienen, un endeudamiento sostenible, en observación, elevado, ¿no? Y para eso se crean. Entonces, métanse ahí también y revisen, chicos. Es muy interesante estos datos que nos presentan y además que ya lo hacen de esta forma tan amigable para presentar la información. Les voy a compartir otra. En particular, esta es una página de la CEPAL. Se llama Observatorio Fiscal de Latinoamérica y el Caribe, donde pueden consultar tanto publicaciones como estadísticas, vean acá, en materia justamente de los sistemas tributarios. Aquí, por ejemplo, hay un artículo interesante sobre los sistemas tributarios en América Latina para los que les gusta hacer análisis comparativo. ¿Cuáles son los tipos de impuestos? ¿Cómo se obtienen los ingresos? ¿Cuáles son los niveles de endeudamiento de los diferentes países
de América Latina. Y pueden ustedes consultar tanto las bases de datos directamente de la CEPAL como los que son del Banco Interamericano de Desarrollo y de la OCDE para hacer incluso comparaciones con países que pertenecen a la OCDE. Y además quería enseñarles este otro para que vean ustedes qué temas tan interesantes. Les voy a dejar dos artículos científicos y algunas noticias. Las noticias, bueno, esas se lean súper rapidísimo, ¿no? Pero les voy a dejar unos artículos que justamente plantean cuál es la situación de la deuda pública en el mundo. Esta parte es interesante porque nos plantea que en los últimos 12 años hacia acá, 20 años hacia acá, los niveles de deuda se han incrementado mucho a nivel mundial. Sin embargo, no hay una relación clara entre una mejora del crecimiento económico de los países y los niveles de deuda que alcanzan. Entonces, esa parte está muy interesante. Ya se me fue. Ok, este era lo que quería mostrarles. Porque aparte, con esto que les dejé de materiales la vez pasada, ¿no? Que como tal se considera que los niveles altos de deuda pública son muy negativos, eso lo planteo en uno de los artículos que les voy a dejar. Pues también estas estadísticas señalan que pues en realidad los países, algunos de los países más desarrollados también tienen altos niveles de endeudamiento, ¿no? Entonces, es importante más bien retomar lo que nos dice el segundo artículo, que es que los niveles de deuda son trajes a la medida, ¿no? Y depende de la situación, de las condiciones de la deuda para cada país, y no hay como tal una regla que nos diga cuál es el mejor nivel de endeudamiento. Sin embargo, sí podemos establecer como regla que los altos niveles de endeudamiento pues deben de mantenerse en constante vigilancia, ¿no? Y vean aquí los datos. Por ejemplo, nos dice, bueno, en el 2017 son datos del 2017, pero ustedes pueden consultar los más actualizados en el Banco Mundial. Pero bueno, esta es una página de Estados Unidos, específicamente de la CIA, que también hace sus análisis económicos. Y vean ustedes en 2017 cómo están los niveles de endeudamiento como porcentaje del PIB. El de Japón es de 236%. De Grecia 181. Bueno, Grecia ya sabíamos que viene con algunos problemillas desde antes, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, a Italia, tenemos también a muchos países de África, ¿no? Que, bueno, podríamos decir, es comprensible que sus niveles de endeudamiento sean altos. Pero tenemos también países desarrollados como Bélgica, Portugal, ¿no? Italia, que tienen altos niveles de endeudamiento y pues así los manejan, ¿no? Porque recuerden que la deuda, pues contraer la deuda no es algo negativo, sino la forma como se utilice esa deuda es lo que puede ser positivo o negativo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí México. Está un poquito más abajo. Aquí está. México está en el lugar, bueno, en el 2017 estaba en el lugar 89 y tiene un total de 54.20% con respecto al PIB de endeudamiento público. En particularmente, alguna de las noticias que les voy a dejar es que se considera que con esta situación de la pandemia, México podría incrementar hasta un 64% de deuda, pero en general se considera que la deuda pública en todo el mundo va a incrementarse todavía más de la tendencia que ya traía de incremento de deuda, justamente debido a esta pandemia. Incluso ya salió algunos comunicados de Naciones Unidas donde se especifica, bueno, y uno del Fondo Monetario,
donde especifica que a los países más pobres se les perdona la deuda pública para que puedan atender su crisis sanitaria en los países sin necesidad de destinar parte de sus presupuestos a deuda pública, sino pues a la solución de la pandemia, ¿no? O a la mitigación de la pandemia. Y bueno, eso sería todo. Espero no haberme tardado demasiado. Que tengan una linda tarde